Bueno, vamos hoy a terminar esta sección de fundamentos que es Dios, segunda parte, ¿sí? Ubiquémonos por favor donde dice Dios es perfectamente moral. Dios es perfectamente moral, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en Dios como Padre y en general Dios, ¿sí? Que pensamos en Dios en cuanto a lo moral como somos nosotros, ¿sí? ¿Y cómo somos nosotros los seres humanos? ¿Sí? ¿Cómo somos? Pero ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Impulsivos. ¿Cómo somos? Impulsivos por ahí. Arrebatados, chismosos, egoístas. ¿Sí? Sí, y así pensamos que es Dios. Ustedes dirán, uy, pero qué exagerado. No, no. Miremos, por ejemplo, los dioses de los griegos, ¿sí? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la mitología griega, leer todo eso. ¿Sí han leído algo de la mitología griega? ¿Sí? Es bueno que lo lean, es bueno que lean eso, ¿sí? Incluso en YouTube hay resúmenes muy interesantes sobre los dioses griegos y romanos. Y ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando usted lee sobre los dioses griegos y romanos, ¿sí? Es muy interesante que en esa mitología los dioses son celosos, se enojan, posesivos, traicionan, mienten, ¿sí? Se llenan de ira contra alguien y lo persiguen y por todo y le mandan trampas, ¿sí? Y entonces, a veces en este tema de que Dios es perfectamente moral, a veces nosotros tenemos un mal concepto, un concepto muy equivocado de cómo es Dios, ¿sí? Porque pensamos que Dios actúa como nosotros. ¿En qué sentido? ¿Sí? Que a veces Dios se enoja y entonces quiere, ¿qué? Acabar con todo. No, eso somos nosotros, pero Dios no es así, ¿sí? Entonces, quiero partir de ahí, ¿sí? De que quitemos de nuestra mente esa idea de cómo es Dios, que Dios no es como nosotros moralmente, ¿sí? ¿Y por qué es interesante esto? ¿Sí? Porque en el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? En el tiempo que estamos viviendo, hay muchas personas, aunque se creen y dicen ser cristianas, que en lo moral, ¿sí? Dicen, no, Dios es amor. Entonces, si dos hombres se aman, Dios es amor. Si dos mujeres se aman, Dios es amor. ¿Sí? ¿Notan? Entonces queremos aplicarle la moral de hoy en día, ¿sí? A cómo es Dios, ¿sí? Si usted se siente bien consumiendo drogas, Dios lo ama. Dios lo ama. ¿Sí? Y una situación que se está dando mucho en nuestras iglesias, ¿sí? Espero que no se molesten conmigo. ¿Sí? ¿No? Vámonos a vivir juntos.
Ensayemos primero. No se piensa en el matrimonio como una bendición de Dios, sino como ¿qué? Sí, sí, sí. Así de sencillo. No, ¿para qué casarnos? Vivamos así. Sí, si funciona bien y si no, pues chao. ¿Sí? Porque es que Dios es amor. ¿Notan? En el punto donde estamos. Pero va mucho más allá. Nos casamos. Y desde antes de casarse, y se casan, ¿sí? Pero si me aburro me divorcio. O sea, sin casarse ni ya están pensando en, ¿sí? No, es que si se ponen muy difíciles las cosas en el matrimonio, casados, ¿cómo es el matrimonio? Ahorita nadie pues. ¿Cómo es el matrimonio? Difícil. ¿Sí? Sí, sí, de eso vamos a hablar de la próxima semana en adelante. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de Dios es perfectamente moral. ¿Sí? Entonces ya no vemos ningún problema, pues divorciémonos. ¿Sí? Y me vuelvo a casar. Y si no me gusta, me vuelvo a divorciar. Y me vuelvo a casar. Así tenemos personas. Aquí creo que no, pero sí conozco que hay 3 y 4 matrimonios y yo soy cristiano. Porque Dios es. ¿Notan por dónde vamos cuando decimos que Dios es perfectamente moral? ¿Sí? De que no podemos asimilar a Dios a nuestras creencias de lo que es moral. ¿Sí? De lo que es moral. En finanzas, usted sabe que siempre me gusta meter el tema de finanzas. ¿Sí? Usted va, compra algo, paga con 10,000 y le devuelven como si fuera de 50,000. ¿Qué es lo moral? ¿Sí? Pero hay unos personajes que son tan lindos, ¿sí? ¡Qué bendición de Dios! ¿Cómo me ama Dios? ¿Cómo me ama Dios? ¿Notan? ¿Cuál es el tema hoy? Dios es perfectamente moral. Alguien hace mucho tiempo acuñó esta frase y espero que la aprendamos, es muy sencilla, que dice así: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Cómo es? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Totalmente, ¿sí? Entonces, vamos con la primera parte, ¿sí? Dios actúa en santidad. Los que tienen los 2 pasajes, por favor, leamos los seguidos. Primero Levítico e Isaías y después comentamos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios es ¿qué? Santo. Y el pasaje más espectacular de la santidad de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, ¿listos? Sé que esto también va... Sí. ¿Para cuántos de ustedes su vida es rutinaria? ¿Cuántos de ustedes piensan que su vida es rutinaria? Sé que más de uno. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué es rutinario? Porque se nos olvida que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Si usted y yo hemos creído en Cristo, nuestra vida es una emoción diaria. Porque estamos delante de un Dios que es ¿qué? Santo, santo, santo. Y cuando entendemos eso, disfrutamos todas las cosas de nuestra vida. Y cuando digo todas, incluyendo lo difícil. ¿Sí? Entonces, fíjese que decimos que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, o sea que el ¿qué? ¿Sí? Está en nosotros, y si está en nosotros, Él hace parte de nuestra vida. Y aún la cosa más simple y sencilla, como lavar la loza, como preparar el alimento, como barrer, debe ser algo que no es rutinario. Porque cosas como esta que a veces no pensamos, ¿sí? Ay, qué pereza barrer. Pero si usted está barriendo, ¿qué quiere decir? No. Bueno, que está sano, muy bien, ¿qué más? Limpio, ¿qué más? Que tengo un techo, tengo una casa. Ay, qué pereza, que cocinar. Ay, qué pereza cocinar. ¿Cómo así? Hay comida, hay que preparar. Entonces, su vida, nuestra vida, no puede ser rutinaria. Porque de aquí en adelante, todo lo que hagamos, recuérdese, estoy delante de la presencia de Dios que es ¿qué? Santo, santo, santo. Y que toda la tierra está llena de su gloria. Dios se relaciona en compasión, igual. Leemos los 3 pasajes que nos rinda. Éxodo. ¿Quién lo tiene? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Grande en qué? Lamentaciones. Lamentaciones. ¿Quién tiene Lamentaciones? Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo.
Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Santiago 5:11 mientras tanto. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Misericordioso y compasivo. Y bueno, mientras buscan Lamentaciones 3:22. Mira, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca que. Recuerden, Dios es perfectamente moral. ¿Cuál es una de nuestras quejas como seres humanos con Dios? Dios no se preocupa de mí. Dios se olvidó de mí. Dios no me escucha. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué dicen esos 3 pasajes? Nunca decayeron sus misericordias. Lento para la ira y qué, grande y misericordia. Entonces, cualquier situación que vivamos, recordemos, Dios tiene compasión de nosotros. Dios sabe que estamos sufriendo. Dios sabe qué es lo que me pasa. Él sabe. Y sabe hasta dónde nos va a llevar en la situación en que estamos. Dios es fiel. Dios es fiel. Salmo 36:5 y Hebreos 10. Salmo 36. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Dios es qué? Pregunta. ¿A usted lo han decepcionado? Sí. ¿Y nosotros hemos decepcionado? También. Pero Dios qué? Dios es fiel. ¿Qué significa eso? ¿Sí? De que Dios nunca nos decepciona. Nunca lo hará. Jamás. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Dios es su bondad no tiene sin igual. Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Me encanta ese salmo como dice. ¿Cómo empieza? Prueben. Dice, prueben. Prueben que Dios es bueno. Y segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pregunto. Esto es una pregunta y espero que nos ayuden 2 o 3 personas, ¿cierto? ¿Qué bueno hizo Dios en su vida esta semana? ¿Qué pasó de bueno esta semana en su vida? Gloria, cuéntenos. Sí, para la gloria de Dios y con una alegría inmensa,
para mí es maravilloso poderles contar lo que Dios hace en nuestras vidas. Mi hija había concursado para la DIAN en el 2019 y quedó en la última, de las últimas de la lista. Entonces asignaron los puestos que habían, las personas que cabían dentro de esa lista, y ella la excluyeron, no quedó y la lista venció ahorita en enero. Pero con gran sorpresa vemos que alguien tuteló, alguien demandó y incluyeron como unos más que quedaron en la lista, que no alcanzaron a quedar, y ya esta semana la notificaron que la van a nombrar en la DIAN. Entonces, para la gloria de Dios, ya entra en carrera administrativa, y eso es pues una bendición. Solo Dios, solo por la misericordia de Dios. ¿Dios es qué? Bueno, fiel. Dios es bondadoso. Esta semana, ¿qué usted puede contar? ¿Qué hizo Dios? Estela. Los de este lado no quieren hablar, entonces los de este lado sí. O sí van a hablar los de este lado. Bueno, pero por la gloria de Dios tengo que contarles que pues he estado en oración mucho tiempo con mi esposo. Pues yo vivo aquí con él sola y mi mamá, mis hijos viven en Bogotá. Él tuvo que irse a hacer un arreglo en una casa que tenemos allá, y allá en esa casa vivía mi hijo. Entonces, entre ellos dos han habido muchos roces. Pero yo decía, yo desde que él se fue, yo ya estaba en oración. Yo dije, Señor, tú vas a hacer algo maravilloso. Mire que él es el hijo, y él ha tenido con él una rabia y una cosa rara con él, pero yo estaba ahí orándole, clamándole a él para que él tuviera misericordia de él, porque fue el injusto. Son 3 hijos, a 2 los dejó muy bien y a él lo dejó regular, pero él quedó en nuestra casa en una alcoba compartiendo con otras personas. Yo le dije al Señor, Señor, tú vas a hacer algo grande en ellos dos. Tú vas a permitir que él le diga, mío, quédate en esta casa tú solo, vas a tener tu trabajo, vas a tener el poder vivir solo sin nadie más en su casa. Y para la gloria de Dios, yo llamé, él me llamó porque yo no hacía sino orar aquí, pues clamarle a Dios por todo eso, porque uno como madre se preocupa por sus hijos y quiere que sus hijos estén bien, pero no más que otros. Todo tiene que ser justo para todos. Eso era lo que yo clamaba a Dios y le pedía yo a él. A mí yo le dije a él, a mí no me dé nada, dele a sus hijos, que sus hijos trabajan y todo, pero usted dejó bien a 2 y dejó mal a 1, y eso no es justo y eso no le agrada a Dios. Y pues para la gloria de Dios, él me llamó, se puso delicado con él, porque yo le había dicho a un hijo mayor, le dije, a mí no me parece justo que ustedes ni siquiera traten a su hermano ni lo saluden, eso no es justo, porque él es su hermano, sea lo que sea. Todos tenemos defectos, todos no tenemos cualidades, tenemos defectos y tenemos cualidades, pero ustedes deben apoyar a su hermano. Pero esto no pasó, al contrario, yo le dije a él, a ustedes los dejaron muy cómodos, muy bien, ellos son odontólogos y mi esposo les hizo un edificio y les dejó a cada uno su local para que colocaran su consultorio cada uno, y a él no le dejó nada. Yo le comenté a mi hijo el mayor, entonces ahorita que él estuvo allá, él le contó a él, y mi esposo me llamó, me dijo, ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Usted qué le pasa? No sé qué. Le dije yo, ¿diciendo de qué? Que mi hijo me contó esto. Le dije yo, sí, claro, yo le conté, pero yo sé que Dios le va a poner en su corazón lo que usted tiene que hacer, que es lo justo. Entonces él me contestó muy mal y me colgó. Entonces ya cuando al otro día me llamó y me dice, no, mija, lo que pasa es que pues yo dejé ese muchacho allá, él que trabaja y que viva ahí. Dije yo, oh Señor, gracias. Y esto es maravilloso, porque Dios toca los corazones y hace lo que tiene que hacer en el tiempo de Él.
¿Dios es qué? Dios es bondadoso, ¿sí? Y no tiene nada sin igual. Y es un ejercicio que debemos hacer cada semana. Hombre, nosotros a veces somos tan desagradecidos con Dios. Un ejercicio cada semana, sentarse. ¿Qué hizo Dios esta semana? ¿Cómo me manifestó su bondad esta semana? ¿A qué se habla? Sí, Dios manifestó su bondad esta semana con mi esposa y conmigo porque a mí me regaló el 7º nieto y mi esposa el primero y están muy felices. Ella está en Bogotá precisamente, no está aquí por eso, porque Dios nos ama y nos está llenando la aljaba de flechas, de saetas. Creció la familia. Todo salió bien. ¿Eso es qué? La bondad de Dios. Pero Dios también dice, su justicia es imparcial y correcta. Isaías. Promesa de la gracia de Dios a Israel. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿El Señor es qué? Justo. Lucas 18. ¿Y acaso Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire, amados hermanos, ¿sí? A veces nosotros, y lo escuché hace poquito de alguien, ¿sí? Estamos mirando lo que Dios le da a otras personas. ¿Sí? Y pensamos que no se lo merecen. En cambio yo, sí me lo merezco. Cuidado, cuidado. Porque cuando estoy pensando así, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es injusto. Duro, ¿cierto? Dios es juez imparcial y correcto. Su justicia es imparcial y correcto, ¿sí? Y una de las cosas que más tranquilidad y sanidad pueden traer a la vida de una persona es tener claro eso, ¿sí? Dios no es injusto, nunca. Y resulta que Dios reacciona al pecado con ira. A muchos los sorprende. ¿Cómo así? Sí, Señor. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios detesta el pecado. Romanos 2.
Efesios 2, del 5 al 10, al 9. Bueno. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Sí? Dios juzga. Dios juzga. Aparentemente como que no, pero Dios hace y trae juicio. Primera Tesalonicenses. Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles, cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Eso da escalofrío. ¿La qué? Las personas normalmente usan el argumento, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los niños? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Dios ve eso. A Dios le duele eso. Dios detesta eso. Y hace justicia. Hace justicia. En el momento que Él ve que es oportuno. Pero Dios hace justicia, ¿sí? Y por último, Dios es amor. Primera de Juan 4. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión más grande de amor de Dios hacia nosotros, ¿cuál es? A su Hijo. Entonces, imposible decir, Dios no me ama. Ya hizo la mayor demostración de amor. Bueno, terminamos ahí esta parte, pero una de las características que vimos es que Dios es un Dios relacional. ¿Qué pasa con esto? Pregunto, ¿usted con quién pasa tiempo? Si usted pasa la mayor parte del tiempo con personas criticonas, ¿qué pasa? Si usted pasa el mayor tiempo con personas que hablan porquerías y chistes verdes, algo se le va a pegar, ¿sí?
Si usted pasa el tiempo escuchando todas las porquerías de YouTube, ¿qué pasa? ¿Sí? Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Si queremos ser cada día más, vivir más y ser más a la imagen de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pasar más tiempo con Dios. ¿Sí? Quiero que miren la lista. Santidad, compasión, fiel, bondad, justicia, ira, amor. ¿En cuál de esas usted tiene que trabajar más? ¿O cuál quiere empezar a trabajar? Porque debemos parecernos al Padre. ¿Sí? Cuidadito con los que se están quedando en ira. No es esa ira. No es esa ira de vivir bravos y peleando, insultando. No es ese tipo de ira. ¿Es cuál ira? Contra el pecado. No sentirnos cómodos con el pecado. No sentirnos cómodos cuando estamos viendo un programa, una película y empiezan a mostrar porquerías y quedarnos ahí. Cambie de canal. Necesitamos pasar más tiempo con Dios. Y pasar más tiempo con Dios implica, ¿sí? Si esto me roba tiempo, carte. No recuerdo con quién hablaba esta semana, ya me olvidan las cosas. Y me decía, esto es muy delicado, me decía. Sí, a veces uno quiere mirar algo que le llame la atención. Me decía, pero lo he cortado porque ha habido momentos que empiezo, un momentico, y son 2 y 3 horas. Y no se dio cuenta. Sí, el que diga que es mentira, no le creo. Eso pasa. No es que quiero ver solamente un videíto para reírme un rato, listo, está bien. Pero cuando se da cuenta, 2, 3 horas. Y después decimos que no hay tiempo. Bueno, necesitamos pasar más tiempo con Dios. 5 minutos antes de orar. Y al final hay unas preguntas de evaluación. ¿Sí? No son muchas, son muchas, no las vamos a mirar todas. Solamente quiero que pensemos en lo siguiente. 4 semanas duramos hablando del tema de Dios como Padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo nuevo que aprendió? ¿En qué ha crecido con respecto a Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿O qué es lo que más le ha ayudado en este tiempo a entender cómo es Dios? Yo sé que los cogí de sorpresa, pero bueno, piensen un momentico. De todo lo que hemos visto en estas 4 semanas, ¿sí? Van pensando. Yo en este estudio de fundamentos he aprendido mucho y me ha gustado porque he aprendido a conocer en parte lo que es Dios, su grandeza. Y yo creo que lo más importante para mi vida es conocer a Dios para saber quién es
y a quién debo amar, a quién debo obedecer, a quién debo seguir y con quién debo estar siempre. Muchas gracias. ¿Quién más? Lo que he aprendido es que entre más conozco a Dios, más veo la porquería que soy, porque no estoy al nivel que Dios exige, porque sigo siendo una mujer con muchas dificultades, con muchas cosas que no deberían estar. Y eso no me enorgullece, sino que me da vergüenza. Me da mucha vergüenza saber que dependes de mí, porque ya yo sé quién es Él. Y si yo no hago lo que yo tengo que hacer, seguiré en ese círculo vicioso. Cada día uno se va dando cuenta que verdaderamente estamos muy cómodos como creemos que somos. Y no es así. Gracias, Margarita. Mire, esto que acaba de decir Margarita es muy importante, porque nosotros tenemos un problema, y es que nos creemos muy buenos, muy buenos. Y esto es lo que debe suceder en nuestras vidas. Entre más uno, mientras usted esté más cerca de Dios, más se da cuenta uno quiénes somos. Pero no es para quedarnos ahí. Es para entender que necesitamos depender desesperadamente de Dios. Qué pena con algunas personas que a veces dicen, no, es que tuve una experiencia tan linda con el Señor y estuve tan cerca con el Señor y que fue una cosa tan linda. No sé dónde fue que vivió eso. Pero cuando leemos Isaías, Laura la tiene lista. Isaías, profeta, ¿sí? Cuando tuvo esa experiencia, mire la experiencia que él tuvo. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí! No va a gritar. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Pero la Reina Valera dice más fuerte. ¿Cómo dice? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, he visto la gloria de Dios. Yo siempre esa es la realidad. Entre más camina uno con el Señor,
más va viviendo su santidad, su grandeza, y va uno descubriendo. Fíjese que él no dijo, ay, qué cosa tan maravillosa, tuve una experiencia linda con Dios. No, Señor. Digo, me morí. Me morí. Hasta aquí llegué. Pero no es para irnos al extremo de decir yo soy una porquería. No, no, no. Eso es para otra cosa. Es para entender que necesito depender de Dios cada instante de mi vida. Que sin Él, nada. Dejar a un lado ese orgullo y depender más y más y más de Dios. Un minutico y oramos y terminamos. Para mí, Dios está muy cerca. A veces en los momentos difíciles a uno se le olvida que Dios está muy cerca y que está en control. Muy cerca, muy cerca. Y Él tiene todo el control. Señor, te agradecemos. Padre, necesitamos de ti cada día más y más. Sabemos tan poco de ti, de tu carácter, y aún así nos creemos muy buenos. Perdónanos, Señor. Todo esto nos sirve simplemente para decirte, te necesito, Señor, te necesitamos. Separados de ti, nada podemos hacer. Y ayúdanos a crecer a cada uno de nosotros en santidad, en bondad, en amor, en detestar el pecado, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, porque tú estás cerca. Nunca estamos solos, siempre estás ahí. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.